si todo siguiera así y la tendencia continúa de aparición de casos, llegaríamos al pico, pues si no en esta semana, como mucho entre el 21 al 25. Más de 1 millar de nuevos casos se han notificado durante todo el fin de semana. Como han oído, esta tendencia podría hacer que estuviéramos muy cerca de alcanzar el pico de esta sexta ola. Las vacunas están evitando que la sintomatología sea grave, aunque la elevada transmisibilidad está afectando incluso al personal sanitario. 40 de ellos han sido notificados durante la última semana, lo que altera el funcionamiento del sistema sanitario, sobre todo en relación a otras patologías. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. Sanidad ha notificado este lunes 311 nuevos casos positivos de COVID en Ceuta. Además, Ingesa ha cifrado en 404 los pacientes que han recibido el alta epidemiológica en las últimas 24 horas, por lo que los casos activos de la enfermedad alcanzan en la actualidad los 1.535. En el hospital hay 27 personas ingresadas, 2 en UCI, 5 en urgencias y 20 en planta. Los aislados son ya 3.878. La variante Omicron no solo está disparando el número de contagios, también ha hecho que aumente el número de reinfectados. Una alta transmisión que está afectando a los propios sanitarios. Durante esta semana, decíamos, más de 40 profesionales se han contagiado. Más de 1.000 casos han sido detectados durante este fin de semana, cifras que siguen siendo muy elevadas y que ponen a Ceuta en una situación complicada en cuanto al número de casos se refiere. Sin embargo, según ha apuntado Julián Domínguez, estaríamos cerca de llegar al pico más alto. Si todo siguiera así y la tendencia continúa de aparición de casos, llegaríamos al pico, pues si no en esta semana, como mucho entre el 21 al 25. Eso sí, si se sigue esta tendencia. La variante Omicron no solo ha disparado la incidencia, sino que también ha aumentado el número de reinfectados. Sin embargo, gracias a la vacuna, la gravedad de estas personas está siendo mucho menor. La vacuna funciona muy bien, pero no esperábamos que hubiera tantos fallos vacunales, o sea, que hubiera tanto porcentaje. Aún así, reduce la transmisibilidad, la gravedad y la mortalidad. Una situación de alta transmisión comunitaria que está provocando una sobrecarga del sistema sanitario. Son más de 40 sanitarios contagiados durante esta semana, situación que pone en riesgo el desarrollo de estos profesionales en otros sectores sanitarios. Se ha llegado a tirar de listas de contratación y ya no hay más personal del que tirar en algunas categorías. Por tanto, de momento, yo creo que exceptuando el tema de la cirugía, que se ha paralizado durante unos días, en el resto se están manteniendo los servicios pues a un ritmo mejor que los peores momentos de pandemia y peor que los mejores momentos que hemos tenido en el verano, cuando ya desaparecieron los casos, ¿no? Domínguez sigue recordando a la población la importancia que tienen las medidas preventivas individuales, y es que recuerda a la población que seguimos en una situación de pandemia. Que tenemos que seguir con las medidas preventivas individuales, usando la mascarilla con el máximo rigor y posible, ventilando en espacios cerrados y teniendo distancia interpersonal y vacunándonos y vacunando a nuestros hijos. Pues dicho. Julián Domínguez también ha querido hacer un llamamiento a todos esos padres que aún no han vacunado a sus hijos, y es que, asegura, la vacunación pediátrica se ha estancado en nuestra ciudad. Por otro lado, en cuanto a la vacunación infantil, es verdad que se ha estancado ahí, que se queda en un 30%, que no parece que eso avance, que seguir animando a los padres para que vacunen a sus hijos. Los hemos vacunado de todo a nuestros hijos, todos hemos vacunado a nuestros hijos de tétanos, de meningitis y de otras enfermedades en las cuales las vacunas a veces no son tan buenas, como es la tosferina, y sin embargo va ahí y se la ponemos a nuestros hijos. ¿Por qué no la de COVID? O sea que eso es lo primero que hay que hacer. La delegada del Gobierno ha hecho también referencia en este lunes a las inversiones en sanidad llevadas a cabo en el último año por el Gobierno central. Ha destacado en su discurso la llegada de miles de vacunas a la ciudad, de mascarillas quirúrgicas y de las obras que se están llevando a cabo en varios centros sanitarios.
En relación con la sanidad, hacemos referencia al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Ceuta ha recibido desde el 27 de diciembre del 2020 un total de 148.225 dosis contra el COVID-19. Además, el Gobierno de España ha hecho llegar a nuestra ciudad 269.000 mascarillas quirúrgicas que han sido entregadas a entidades sociales, a colectivos vulnerables, a centros educativos y a la propia ciudad autónoma. Se ha puesto en marcha el nuevo Servicio de Urgencias de Atención Primaria, el SUAP, en la avenida Otero, y están por finalizar las obras del Centro de Salud El Tarjal y la ampliación de la zona de urgencia del Hospital Universitario. Son ya 6 meses los que llevan manifestándose cada lunes los trabajadores transfronterizos. Denuncian, como saben, que están atrapados en nuestra ciudad y piden soluciones para su problemática. Este lunes se ha unido al colectivo el Comité Árabe Europeo de Derechos Humanos, que ha pedido que se vea el problema como una crisis humanitaria. El Comité Árabe Europeo de Derechos Humanos ha prestado su apoyo a los transfronterizos, acompañando este lunes al colectivo durante su protesta. Desde la asociación han solicitado que se respeten los tratados entre países y que se vea esta situación como una crisis humanitaria. No es justo que nosotros, el colectivo de trabajadores aquí en Ceuta, que nos estamos sufriendo una injusticia y no se respeta el acuerdo entre Marruecos y España por el tema del transfronterizo. Denuncian su problemática llegando a compararla con la situación en regímenes dictatoriales. Parece que estamos en Corea del Norte, porque eso no puede pasar y no puede ser. Hay que llegar a una solución, hay que buscar una solución a esta persona porque son humanos y hay que verlo por el lado humanitario. Tras 6 meses de concentraciones y casi 2 años atrapados en Ceuta, siguen esperando respuestas. Pues los transfronterizos serán los primeros en cruzar la frontera en el mismo instante en que se produzca su apertura. En esto ha insistido este lunes la delegada del Gobierno. Hasta ese momento no hay planteada ninguna solución a sus demandas de pasar a Marruecos para visitar a sus familias y regresar a sus trabajos aquí, en Ceuta. La delegada del Gobierno ha asegurado que la situación sanitaria es el motivo por el que la frontera se va a mantener cerrada y ha insistido en que en el momento en que se produzca su apertura, los trabajadores transfronterizos serán los primeros en cruzarla. Cuando se abra la frontera, la intención es que los primeros en pasar sean ellos, que puedan entrar y salir como han hecho siempre. Las obras que se están acometiendo en la frontera constan de 3 fases. Las 2 primeras ya están concluidas. La tercera y más importante debería haber comenzado esta semana y abordará la llamada frontera inteligente, que incluirá un control de sanidad exterior. Bueno, como se está haciendo en los aeropuertos y se está haciendo en todos los sitios, no vamos a hacer nada que no esté ya instalado en aeropuertos y fronteras. Se estima que la obra deberá estar finalizada en su totalidad entre los próximos mayo y junio. Pues la delegada del Gobierno ha comparecido, como decimos, este lunes en la sede gubernamental de la Plaza de los Reyes para realizar un balance del año. Mateos ha calificado su intervención como un ejercicio de transparencia y compromiso con los ciudadanos, que no solo tienen que saber qué proyectos está gestionando el Gobierno central, sino también cuál es el porcentaje de ejecución de dichas iniciativas, centrando su discurso en las inversiones millonarias llevadas a cabo en la ciudad por parte del Gobierno de coalición. La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha comparecido esta mañana para hacer un balance político del año. Mateos ha destacado durante su comparecencia el interés del Gobierno de España para seguir avanzando en derechos, lograr una recuperación justa y garantizar el futuro de Ceuta y de sus ciudadanos. La delegada del Gobierno ha comenzado destacando los 3 ejes sobre los que ha versado su discurso. El año 2021 ha estado marcado por 3 palabras: vacunación, reformas y Europa.
En referencia a las reformas, Salvador Mateos ha destacado las importantes inversiones millonarias llevadas a cabo por el Gobierno central para garantizar el empleo en la ciudad a través de varias líneas de ayudas que han permitido, según la delegada, incluso disminuir el número de trabajadores parados en la ciudad. Una línea presupuestaria que ha ido directamente dirigida a los trabajadores. De que el número de parados registrado tanto en el conjunto del país como en Ceuta se haya reducido a niveles más bajos que antes de la pandemia. En Ceuta la cifra es de 9.854 parados. Son 2.743 menos que el mismo mes del año anterior. 17 millones de euros para la puesta en marcha de los planes de empleo para el periodo 2021-2022 que incorporan al mercado laboral a 918 personas. Además, ha destacado los millones de euros de ayudas que han recibido las empresas ceutíes para conservar la actividad económica de las mismas y el empleo. Los más de 13 millones de euros de los ERTE han evitado el despido de los trabajadores ceutíes. 35 empresas han obtenido avales ICO por importe de 6,9 millones de euros desde enero, con lo cual ya son 142,4 millones de euros los que han sido destinados a avalar 1.295 empresas ceutíes. En cuanto al tercer eje de su discurso, Europa, Mateos ha destacado el papel que están teniendo los fondos europeos en la ciudad. Además, ha puesto en valor la ayuda recibida por parte del Gobierno central en la crisis fronteriza de mayo a través del Mecanismo Europeo de Emergencias, donde, recordemos, se destinó a Ceuta 10 millones de euros. En lo que respecta a los fondos europeos, hasta el 14 de diciembre se han asignado para Ceuta 16 millones de euros para el despliegue de inversiones del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia en ámbitos como vivienda, movilidad sostenible, rehabilitación de edificios, formación profesional, inclusión y refuerzo de los servicios sociales y la dependencia. El Mecanismo Europeo de Emergencia destinó a Ceuta 10 millones de euros para cubrir el coste global de la atención humanitaria desplegada por parte de la ciudad autónoma. Para reforzar el trabajo de la Oficina de Extranjería se han incorporado 12 nuevos funcionarios. Recordarán que Salvador Mateos fue llamada a declarar por el juzgado que paralizó el procedimiento de devolución de los menores que pasaron a Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo. Mateos ha explicado los pormenores de aquel proceso, sobre todo con lo que tiene relación a las garantías de que estos menas eran entregados a sus familiares a través de una ONG dependiente del gobierno marroquí. Me puse en contacto con el cónsul de España en Tetuán para que me informara si efectivamente existía un centro donde se acogía a los menores. Se llegó a verlo y me dijo que sí, que efectivamente ese centro existía y que de hecho los niños que se dieron la vuelta el mismo día y al día siguiente de haber entrado se trasladaron a ese centro y desde ahí se fue llamando a sus padres para que vinieran a recogerlo, y los padres no habían venido se había encargado la Internacional de llevarlos con sus padres, con todas esas garantías, y se empezó el traslado de los niños. Conocemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Hoy tenemos un día parcialmente nublado con vientos del este que soplan a un promedio de 32 km por hora. En estos momentos alcanzamos una máxima de 15 grados. Esta madrugada la mínima caerá hasta los 13. Y para mañana martes la situación será más o menos la misma, salvo con aumento de la nubosidad. Las temperaturas no cambian y tampoco la componente del viento, que sigue siendo del este. En cuanto a la actualidad deportiva, la Unión África Ceutí perdió por 2-3
ante el Noia, líder intratable de la segunda división de fútbol sala, que exhibió en el Guillermo Molina su potencial, aunque los unionistas estuvieron vivos hasta el final. Sin embargo, los goles de Anuar y Manu Orellana no pudieron contrarrestar los 3 que consiguió el brasileño Bruno Gómez, que fue una pesadilla para la escuadra caballa. El ceutino pudo con el Noia Portus Apostoli, líder intratable de la segunda división de fútbol sala, que se imponía por 2-3 en el Guillermo Molina en el primer partido del nuevo año para los caballas, después del aplazamiento de la anterior jornada en Móstoles. El equipo de Tomás de Dios consiguió aguantar en la primera mitad, en la que incluso se adelantó en el marcador, pero terminó derrotado por un rival que sigue imparable su espectacular camino hacia el ascenso directo. El Noia, que solo ha perdido un partido y ha empatado otro en toda la temporada, demostró su potencial en el Molina, aunque el ceutí, con la importante ausencia de su capitán Sufian, empezó bien el partido. Los gallegos se encontraron a los 3 minutos con la expulsión con roja directa de su capitán Palmas por golpear a Huecasas. Con el ceutí en superioridad numérica, Manu Orellana avisaba con un tiro al palo antes de que Anuar, a los 4 minutos, adelantara a su equipo con este latigazo a la escuadra. El Noia, con su entrenador Marlon Velasco en la grada por sanción, empezó a acercarse con mucho peligro a la portería de Dani Cabezón, que con sus intervenciones mantenía al ceutí por delante en el marcador. Los de Tomás de Dios aguantaban en media pista un Noia cada vez más dominador. Las paradas de Dani Cabezón a Bruno Gómez y Yuk evitaban el empate. El ceutí, que bastante tenía con mantener su puerta a cero y que apenas llegaba en ataque, logró irse al descanso con el 1-0 a favor. En la segunda parte el Noia siguió teniendo el balón y las oportunidades, hasta que el brasileño Bruno Gómez, en el segundo palo, lograba el empate a 1 en el minuto 27. El argentino Raggiati estuvo a punto de hacer el segundo antes de que de nuevo Bruno Gómez pusiera por delante al Noia en el lanzamiento directo de una falta frontal en el minuto 31. Y el propio Bruno Gómez, un constante quebradero de cabeza para la defensa unionista, daba más lustre a su gran actuación en el Molina con el 1-3 en el minuto 33, tras irse por banda y colocar su disparo en la escuadra. El partido parecía estar sentenciado, aunque Manu Orellana, con un gol afortunado en el minuto 35 tras rebotar la pelota en el cuerpo de Enrique, le puso emoción a la recta final del choque, en la que los locales atacaron con el propio Orellana como portero jugador en busca de la igualada. Y fue el jerezano, con un disparo que tocó la parte superior del larguero, el que más cerca estuvo de anotar, pero el Noia terminó yéndose con los 3 puntos y sigue imparable hacia la primera división. El entrenador del ceutí, Tomás de Dios, dijo tras la derrota ante el Noia que su equipo pagó los 2 errores cometidos en el segundo y tercer gol de los gallegos. El salmantino explicó que lo fiaron todo al juego defensivo y las transiciones para intentar batir a un rival superior. Felicitar al rival, ¿no? Porque es verdad que le hemos cedido el balón, le hemos cedido el espacio. Entonces, si a un equipo con tanta pegada le cedes el balón y el espacio, tienes que trabajar muy bien las segundas acciones defensivas, tienes que tener mucho orgullo defensivo, tienes que cometer pocos errores, ¿no? Hemos cometido 2, especialmente el primero es un gol que lo fabrican ellos y que nosotros llegamos tarde, pero el segundo y el tercero han sido errores nuestros, el de la falta, después el otro que nosotros estamos en una transición y no finalizamos con las pautas que habíamos marcado en el vestuario y entonces se vuelve en contra, ¿no? Prácticamente esas 2 transiciones nos hicieron daño y, como te digo, cuando juegas en tu casa tienes que ganar sea quien sea, venga el rival que venga, aunque sea un rival muy superior como es en este caso, ¿no? Ha sido lo que hemos estado trabajando durante la semana. Date cuenta que no hemos utilizado a 2 jugadores, que Román no ha jugado y que Isma ha jugado 1 minuto y medio. Entonces era cuestión táctica y cuestión de haber preparado el partido de esa forma, porque sabíamos que cediéndole el espacio teníamos opciones de transiciones y
también sabíamos que cediendo el espacio, teniendo un pívot dominante y buenos pasadores, pues teníamos que defender perfecto para llevarnos los 3 puntos. Ya estamos planificando el microciclo de la semana que viene, que tenemos que jugar con Inter el domingo y en principio el martes con Móstoles, entonces son 6 puntos, es una semana de 6 puntos de trabajo, ¿no? Por lo tanto vamos a hilar fino en la semana de trabajo y esperamos y deseamos pues no tener ninguna incidencia más sanitaria a nosotros, ¿eh? Y el fútbol ceutí está de luto por la muerte de Jaco Zafrani. El exfutbolista y exentrenador falleció a los 89 años tras permanecer varios días en la UCI del Hospital Universitario de Ceuta. Como jugador defendió los colores del Atlético Tetuán o el España de Tánger antes de jugar en varios equipos españoles. Como entrenador dirigió a equipos como la Balompédica Linense, el San Fernando, el Algeciras, el Real Jaén y en distintas etapas el Ceuta. Así cerramos esta primera edición de Informativos. Con la segunda a las 8:30 completaremos el relato de la actualidad de este lunes 17 de enero. Les espero. Hasta luego.